Hola niños, espero que estén muy bien. Soy la profesora Paula y esta vez les quiero hacer este video para explicarles más o menos lo que se trata, lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. Vamos a trabajar el eje del lenguaje que tiene relación con la escritura, es decir, que vamos a empezar a escribir. Ustedes van a producir sus textos. Obviamente esta escritura va a ser guiada por mí y van a tener la retroalimentación correspondiente a su actividad. Muchas veces me han preguntado por qué los contenidos de lenguaje se ven tantas veces en diferentes años. Si se van dando cuenta, por ejemplo, se puede repetir textos no literarios, textos literarios, el género dramático, se van repitiendo a lo largo de diferentes niveles. Y esto tiene que ver con el propósito. Es decir, no se pasa, por ejemplo, género dramático en sexto con el mismo propósito que se pasaría, por ejemplo, en cursos mayores. En un curso, por ejemplo, lo puedo ver con el propósito de que mis estudiantes aprendan a montar una obra de teatro. Y en otro curso, por ejemplo, lo podría ver ligado solamente a el origen del género dramático. Que como ustedes saben, o si no saben, se lo explico ahora, el género dramático nace en Grecia y data de muchos años antiguamente, se utilizaban máscaras, es muy diferente a como nosotros conocemos el género dramático ahora. Incluso las obras dramáticas también son muy diferentes a como eran en la antigüedad. Entonces, lo que yo quiero que les quede claro es que todo va a depender del propósito con el cual yo voy viendo los contenidos. Lo mismo pasa en la escritura o cuando yo hablo. Yo hablo con un propósito previo. No hablo solamente porque, o muchas veces pasa, que nosotros hablamos y no pensamos lo que estamos hablando. Y esa es la gran diferencia que existe entre la oralidad, o sea, lo que yo hablo, y lo escrito. En la escritura generalmente yo planifico lo que voy a escribir. Lo planifico pensando cuáles van a ser mis ideas, para qué voy a escribir, a qué público me estoy dirigiendo. Y esa es la diferencia entre cuando yo escribo y cuando hablo. La oralidad es mucho más espontánea. De hecho, por ejemplo, si yo le hubiese escrito lo mismo que le estoy diciendo ahora, probablemente no me equivocaría tanto en hablar, o no estarían mis expresiones faciales, por ejemplo. En la escritura se pierde todo lo que tiene que ver con la espontaneidad, incluso los mismos gestos que son muy espontáneos, que tienen que ver con el lenguaje no verbal, se pierden en la escritura. Y eso es lo que está pasando también hoy en día con este sistema educativo que estamos viviendo, que solamente nos tenemos que comunicar mediante redes sociales, mediante correos, y en los correos, por ejemplo, se pierde todo lo que tiene que ver con la expresión de uno, que tiene que ver con la oralidad. Pero entonces, volviendo, lo importante de esto es que yo hablo y yo escribo con un propósito. No quiere decir que la oralidad no tenga propósito, porque yo, por ejemplo, puedo decir algo esperando que la otra persona me responda, ¿cierto? La diferencia es que lo escrito, por lo general, tiene mayor planificación. Yo igual puedo preparar, por ejemplo, un discurso y decirlo oralmente y lo tengo planificado desde antes. Pero esa planificación va a tener que ver con la escritura, ¿ya? Entonces, siempre pensar en que hay un propósito comunicativo de por medio. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, en las guías, ¿cuál es el propósito comunicativo del texto? Ustedes tienen que preguntarse, ya, este texto, ¿qué me quiere decir? ¿Qué información me está transmitiendo? Y desde ahí yo puedo sacar el propósito, pensar, el autor, ¿por qué está escribiendo esto? ¿Cuáles son sus razones? ¿Qué es lo que quiere transmitir? Entonces, es muy importante que ustedes se fijen en estos propósitos comunicativos. También tenemos que tener presente que cuando nosotros escribimos lo hacemos para un público en específico. Por ejemplo, si yo escribo un WhatsApp a determinada persona, por ejemplo, yo le puedo escribir un WhatsApp a mi papá, ¿cierto? Y el WhatsApp obviamente no va a ser formal porque tengo confianza con él, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, hola papá, y le voy a dar, por ejemplo, cómprame un kilo de arroz. Ya, papá, cómprame un kilo de arroz, porfa. Y ese mensaje, obviamente, yo lo estoy haciendo con un propósito. El propósito es que me compre ese kilo de arroz. Y si se dan cuenta, el lenguaje que yo utilicé no es específico. No es un lenguaje elaborado, ni preparado, ni nada que tenga mayor formalidad. Es un lenguaje muy sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo confianza con esta persona. Entonces, acá viene lo importante, que nosotros siempre escribimos
o enunciamos un mensaje esperando que el otro tenga una respuesta, y también yo modifico o elaboro mi mensaje de acuerdo a la persona a la que yo le voy a hablar. Por ejemplo, si yo le hablo a mi jefe o le escribo un correo a mi jefe, no lo voy a hacer de la misma manera que me comunico con mi papá. Va a depender mucho. Entonces, eso tiene que ver con el público al que va dirigido mi mensaje, ¿cierto? O sea, hasta el momento tenemos dos cosas importantes: el propósito comunicativo y el público al que va dirigido. Y dependiendo del público al que va dirigido, va a tener que ver con el lenguaje, perdón. ¿Qué lenguaje voy a utilizar? Y ahí está el otro tema, que no lo vamos a tomar ahora, pero sí más o menos quiero que les quede presente, que son los registros del habla, o el registro del lenguaje. Hay diferentes tipos de registros: está el culto, está un lenguaje más simple, más sencillo, y todo eso va a tener que ver con el público y el propósito con el cual yo estoy elaborando este mensaje, ¿cierto? Yo no voy a hablar de la misma forma que hablo con mi amiga, con mi mamá, no voy a hablar de esa misma forma con mi jefe. Lo voy a hacer de una forma totalmente diferente y adecuando mi lenguaje para esa persona. Entonces, es muy importante que a ustedes les quede claro que cuando yo escribo o enuncio alguna información, lo tengo que hacer pensando en un otro, y que al otro le tiene que quedar clara esa información. Por ejemplo, cuando ustedes hacen guías, ustedes son el autor. Cuando ustedes mandan la respuesta a mí o a cualquier profesor o a cualquier persona, ustedes son el autor de ese texto, y por lo tanto ustedes tienen la responsabilidad de que a la otra persona que lo va a leer, que en este caso sería yo, le tiene que quedar claro lo que estoy expresando. Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, yo pienso algo y en mi cabeza está muy claro, pero al momento de escribirlo, al momento de expresarme, esas ideas no las relaciono bien, no las redacto bien. Y eso tiene que ver con la coherencia y la cohesión, que lo vamos a ver también más adelante, se los voy a explicar cuál es la diferencia. Entonces va a tener mucho que ver que yo siempre tengo que pensar que mi texto y lo que yo estoy hablando va a ser oído o leído por una persona, que es el receptor de mi mensaje. Y a este receptor le tiene que quedar lo más claro posible. Uno siempre tiene que empezar de la base que la otra persona, por ejemplo, no sabe nada del tema, absolutamente nada, y que yo soy el encargado de que a esa persona le quede claro. Entonces, cuando ustedes escriben respuesta, lo ideal, y esto es lo importante de esto, tienen que releer sus escritos. Yo escribo, por ejemplo, mi respuesta y para mí está muy clara, y la dejo así nomás, por ejemplo. Pero después, si la releo, quizás hay cosas que no quedaron tan claras o cosas que no especifiqué y que a la otra persona, que suponiendo que no sabe nada, absolutamente nada del tema, no le van a quedar claras. Entonces, eso es lo importante, que ustedes siempre que escriban, tienen que, o cuando me realicen guías que yo les envío y después me las envían de vuelta con respuestas, tienen que pensar que yo no sé absolutamente nada del tema y que ustedes son los encargados de explicarme a mí cuál es el tema. Entonces ahí recién se va a producir una escritura realmente efectiva. La escritura realmente efectiva es cuando la otra persona, el receptor de mi mensaje, le queda totalmente claro lo que yo estoy diciendo. Entonces lo que les tiene que quedar claro a ustedes acá es el propósito comunicativo, el público al que va dirigido, mi lenguaje, y pensar siempre que la comunicación es un proceso en el que involucra a otra persona, es un proceso social. Yo no hablo o no me comunico solamente porque sí, nosotros somos seres sociales, y por lo tanto cuando yo me comunico con otra persona, lo hago esperando que esa persona haga algo, solicitarle algo o explicarle algo, por ejemplo. No me comunico solamente conmigo, sino que cuando me comunico con otras personas lo hago esperando que la otra persona le quede claro mi mensaje, ¿cierto? Entonces eso sería por hoy día lo que les quería explicar, y también de comentarles que vamos a empezar a trabajar con el eje de escritura, que creo que se los dije anteriormente, pero vamos a empezar a producir textos, ya que es un proceso igual más o menos complejo, porque tenemos que ver la coherencia, la cohesión, el tema ortográficos también, que son súper importantes, el uso de tilde, el uso de comas. Así que van a tener que hacer una guía que yo se las voy a enviar y se las voy a mandar con todas las instrucciones. Y si no les queda claro algo, obviamente con la forma de comunicarnos, mediante Betel, mediante correo o mediante WhatsApp, como ustedes estimen. Así que eso, espero que estén muy bien y que les haya quedado clara las actividades.